Bueno, damas y caballeros, arquistas constructores, bienvenidos a una introduccióncita fuera tan amable. ¿Quién es Rogelio Salmona Mordua? ¿Dijiste Mordua? Rogelio Salmona. ¿Y quién era? Pues que nació en la unión de su padre judío español, originario de Tesalónica, Grecia, Tesalónica, Grecia, y su madre francesa, también de Tesalónica. Judío español, Salmona, judío español, Mordua, pues es francés. A finales del 1931 su familia viajó a Bogotá, donde se estableció definitivamente. Salmona terminó su bachillerato en el Liceo Francés e inició sus estudios en la Universidad Nacional, en donde estudió 3 semestres. Solo son 3. Sin embargo, debido a los disturbios del 9 de abril, regresó a Francia, donde trabajó en el Atelier 35, la Rue des Evres de Le Corbusier. Entonces, ¿qué terminó? No. Se fue para Le Corbusier durante unos años. En el 1953 viaja a España y al norte de África, interesándose por la historia de la arquitectura como su maestro Le Corbusier, ¿me entendés? Y si había algún... No es colombiano. Papá era español, mamá francesa. Pues que estuvo en Bogotá, pero que después se devolvió a Francia. Pero fue alumno de Le Corbusier, sí. Bueno, con razón. En el 1953 viaja a España y al norte de África interesándose por la historia de la arquitectura como su maestro Pierre Franck Castel. En el 1958 regresó a Colombia. La mayor parte de su obra se encuentra en Bogotá. Durante su vida colaboró con otros arquitectos colombianos como Hernán Vieco y Guillermo Bermúdez. Sí, Guillermo Bermúdez, claro. Entre los colaboradores de Le Corbusier fue uno de los más que se destacó en la arquitectura moderna y contemporánea en Latinoamérica. Estás hablando de arquitectura moderna, arquitectura también contemporánea en Latinoamérica. O sea que su obra trasciende no que para Colombia y las ciudades, sino que es nivel Latinoamérica. Entonces, eso corrobora la opción de que sea presentada su obra como patrimonio universal. Entre los colaboradores de Le Corbusier fue uno de los más que se destacó en la arquitectura moderna contemporánea. En el 2003 ganó el prestigioso premio Alvar Aalto, otorgado por la Asociación Finlandesa de Arquitectos. Bueno, qué bueno, bien por él. 28 de abril del 1927 nació en París. En el 27. Falleció en el 2007. Justo en el 2007. Nació en el 27, es decir, cumplió 80 años. Causa de la muerte, cáncer. Su cónyuge, María Elvira Madriñán, educado en la Nacional. Obras notables, Archivo General de la Nación. Torres del Parque. 2. Urbanización Nueva Santa Fe. Estás hablando de urbanización. Nueva Santa Fe. Edificio de posgrados de las Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. El edificio de Ciencias Humanas, pero el edificio de posgrados Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Biblioteca Virgilio Barco. En la Virgilio Barco. Proyectos representativos. Eje ambiental. Le metió eje ambiental a la vaina. Distinciones. Premio Príncipe Claus del 98. Dos distinciones. Premio Príncipe Claus y medalla Alvar Aalto en el 2003. Entonces, vámonos de inmediato con su obra. Su obra se caracteriza por estar fuertemente ligada a las raíces latinoamericanas, que si estaba ligado a Bogotá, regiones de Colombia, raíces latinoamericanas, ya su contexto urbano, destacándose por un amplio uso del ladrillo y del hormigón visto, presentando elementos brutalistas. Elementos brutalistas, dijiste, los estás ofendiendo. ¿Cómo así que brutos? ¿Por qué les va a llamar brutos a los elementos? O sea, malo. No son brutos.
Bueno, la arquitectura brutalista es un estilo arquitectónico que surgió durante la década de los años 1950 en el Reino Unido, en los proyectos de reconstrucción de la era de la posguerra. Los edificios brutalistas se caracterizaron por la construcción minimalista, que muestran los materiales de la construcción desnudos. Brutalista, edificio que se caracteriza por una construcción minimalista que muestra materiales al descubierto. Desnudos los materiales. Sí. Y los elementos estructurales sobre el diseño decorativo. Entonces, hay diseño decorativo detrás de la arquitectura brutalista que nació en el Reino Unido en el 1950, con materiales de construcción desnudos y los elementos estructurales sobre el diseño decorativo. El estilo comúnmente hace uso del hormigón y el ladrillo vistos. Hormigón y ladrillo. Sin lucir, sin pintar. Esa vaina es escuelera. Sin pintar, recurre a las formas geométricas angulares. Recurre a las formas geométricas angulares y a una paleta de colores predominantemente monocromáticos. También se incluyen otros materiales como el acero. Sí, el acero. Dijiste acero. Le mete acero. Madera. Le mete madera. Vidrio. Le mete vidrio. Descendiente es esta arquitectura brutalista ¿de qué? Del movimiento moderno. Es descendiente. Ascendente o descendiente del movimiento moderno es la arquitectura brutalista. Se dice que el brutalismo es una reacción contra la nostalgia de la arquitectura de los años 40. Nostalgia de la arquitectura de los años 40, derivado de la frase sueca que dice nuevo brutalismo. Fue utilizado por primera vez por los arquitectos británicos, señor Allison y Peter Smithson. Por su enfoque pionero en el diseño del estilo, se popularizó aún más en el ensayo del 1955 del crítico arquitecto Rainer Banham. Lo quisieron llamar bruto, quien también asoció el movimiento con las expresiones francesas béton brut, el hormigón a la vista, hormigón en bruto. Es que está en bruto. Es el hormigón en bruto. Entonces dijeron que arte en bruto. Art brut. Haciendo alusión a hormigón en bruto. El estilo desarrollado por arquitectos como Smithson y el húngaro Goldfinger y la firma británica Chamberlain, Powell and Bone, fue presagiado en parte por el trabajo moderno de otros arquitectos como el franco-suizo Le Corbusier, el estonio estadounidense Louis Kahn, el germano-estadounidense Mies van der Rohe y el finlandés Alvar Aalto. O sea, Rogelio Salmona se ganó un premio llamado Alvar Aalto y el Alvar Aalto era un arquitecto finlandés. Entonces, ¿qué tiene de bueno este tal Alvar Aalto? Hugo Alvar Henrik Aalto fue un arquitecto y diseñador finlandés, formó parte del movimiento moderno y participó en la SIAM. Ha sido el único arquitecto de la segunda generación del movimiento moderno reconocido como maestro, equiparándose así a los grandes maestros. ¿Será que nos vamos con este? A ver qué era la vaina, que por qué Rogelio Salmona se iba a ganar un premio llamado Alvar Aalto, siendo este un finlandés. Pues que entonces forma parte del movimiento moderno, participa en los congresos internacionales de arquitectura moderna. Ha sido el único arquitecto de la segunda generación del movimiento moderno, reconocido como maestro, equiparándose así a los grandes maestros del periodo heroico del movimiento moderno: Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius, Frank Lloyd Wright. Bueno, conocemos a Le Corbusier, conocemos a Frank Lloyd Wright, siendo Frank Lloyd Wright fue un prolífico, destacado arquitecto vanguardista, diseñador de interiores, escritor y educador estadounidense, que diseñó más de 1000 obras, de las cuales se completaron 532. Claro, estaba enchufadísimo, como nosotros hoy en día. En su honor se concede
cada 5 años el premio medalla Álvaro Aalto. Entonces, que premia a la mejor obra o qué, al mejor arquitecto. La medalla Álvaro Aalto se estableció desde el 1967 por el Museo Finlandés de Arquitectura y la Asociación Finlandesa de Arquitectos SAFA en honor a el señor Álvaro Aalto. Se otorga cada pocos años como reconocimiento de la contribución de la arquitectura creativa del galardonado. ¿En serio? Pues, ¿qué más tiene esto? Se otorga cada pocos años, no dice cada cuánto, como reconocimiento de la contribución a la arquitectura creativa. Entonces, que Rogelio Salmón se ganó un premio a la contribución a la arquitectura creativa. La ceremonia se desarrolla en el Centro Álvaro Aalto Simposio de la ciudad de lugar del nacimiento, la ciudad finlandesa. Que si os parece bien que les den premios de finlandeses que hacen parte del movimiento moderno de la arquitectura, pues es que era un periodo heroico del movimiento moderno, periodo heroico. El racionalismo, también llamado el estilo internacional movimiento moderno, fue un estilo arquitectónico que se desarrolló en todo el mundo entre los años 1925 y 1965. Del 25 al 65 suele ser considerado como la principal tendencia arquitectónica de la primera mitad del siglo XX. Tendencia arquitectónica. Todos sabemos, es el modernismo. Cualquiera. Bueno, entonces, con ustedes el movimiento moderno. Fue un estilo arquitectónico que se desarrolló en el 25 hasta el 65, suele ser antes del 70, suele ser considerado como la principal tendencia arquitectónica en la primera mitad del siglo XX. Fue un movimiento de amplio alcance internacional que se desarrolló por toda Europa y Estados Unidos. Numerosos países del resto del mundo, entre ellas figuras como Walter Gropius. ¿Quién fue usted? Walter Adolf Georg Gropius fue un arquitecto urbanista, diseñador alemán, fundador de la escuela de Bauhaus. El señor Bauhaus. Gracias, Walter Adolf Georg Gropius. Ahora con ustedes el señor Ludwig Mies van der Rohe. Ludwig Mies van der Rohe. Y ese apellido de ciclista, pues ya había. Sí, entonces Ludwig Mies van der Rohe, del Reino de Prusia, Chicago, Illinois, fue un arquitecto y diseñador industrial germano-estadounidense junto a Walter Gropius, Frank Lloyd Wright y Le Corbusier. Es ampliamente reconocido como uno de los pioneros de la arquitectura moderna. Arquitecto e innovador en Alemania durante la República de Weimar. Fue el último director de la Bauhaus. ¿Quién fue el último director de la Bauhaus? Una escuela de arte y arquitectura germana, de la arquitectura moderna, pero era arquitectura moderna, me da haciendo ahora en adelante arquitectura moderna, con el ascenso del nazismo, del poder que se oponía frontalmente a la modernidad, que esta escuela representaba, se ordenó a su cierre y Mies emigró a Estados Unidos. Allí aceptó puestos de director de la Escuela de Arquitectura Instituto de Tecnología de Illinois. Bueno, bien por él, pero cuéntame, ¿qué es la arquitectura moderna de una buena vez? La expresión de arquitectura moderna es una forma de designarle al conjunto de corrientes y estilos arquitectónicos que se han desarrollado a lo largo del siglo XX. Su uso es relativamente ambiguo, aunque generalizado en la biografía que le distingue claramente. La expresión arquitectura moderna, pues es una forma de designar al conjunto de corrientes y estilos arquitectónicos que se han desarrollado a lo largo del siglo XX. Su uso es relativamente ambiguo, aunque generalmente en la bibliografía que la distingue claramente en otras expresiones como arquitectura de la Edad Moderna, que se refiere en el periodo del siglo XV al siglo XVIII. Oye, ¿cómo así? Ahora me hablas que no eres del 25 al 65, sino que ahora me están hablando de otros tiempos. Claramente las expresiones como arquitectura de la Edad Moderna, como si fuera un periodo entre el siglo XV y el siglo XVIII. Pues es que hay una arquitectura en la Edad Moderna,
Pero hay otra tendencia que es dentro de la arquitectura del siglo XX, que es la arquitectura modernista. Entonces, tenemos edad moderna, pero tenemos una tendencia en la arquitectura del siglo XX, arquitectura modernista. Bueno, está bien, le voy a creer. De ahí la palabra vanguardia. Esta verdadera revolución en el campo de la arquitectura y el mundo del arte tuvo su germen en la escuela de la Bauhaus y su principal desarrollo en el movimiento moderno vinculado con el Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna del 28 al 59, no sin diferenciarse, marcadas por las dos principales tendencias, el funcionalismo racional y el organicista. Estamos hablando de funcionalismo racional y organicista, racionalismo arquitectónico, o sea, racionalismo arquitectónico, o sea, organicismo arquitectónico. Que por aquí racionalismo, que por allá organicismo. ¿Cómo va a ser eso? Y entonces que ahí vas a hablar del funcionalismo. El funcionalismo en la arquitectura es el principal, es el principio por el cual la forma de los edificios solo debe ser la expresión de su uso y su función. La forma, uso y su función. Pero esta formulación no es tan obvia y genera controversia dentro de la profesión, especialmente en las relaciones con el movimiento moderno, funcionalismo. ¿Qué es racionalismo? El racionalismo en la arquitectura, también llamado estilo internacional, movimiento moderno, entonces lo están llamando también racionalismo al movimiento moderno, un racionalismo arquitectónico. Fue un estilo arquitectónico del 25 al 65 aproximadamente, suele ser considerado como la principal tendencia arquitectónica de la primera mitad del siglo XX. Entonces, racionalismo. Que sí, hombre, que sí. Tenemos ahí al Bauhaus con Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, Jacobus, Johannes Peter Oath, Richard Neutra, Rudolf Schindler, Philip Johnson, Alvar Aalto, Eliel, Eero Saarinen, Erik Gunnar Asplund, Joseph Louis Sert, Louis Kahn, Pierluigi Nervi, Gio Ponti, Kenzo Tang, Lucio Costa, Oscar Niemeyer. Bueno, todos dicen sí, Oscar Niemeyer sí lo he oído. Oscar Ribeiro de Almeida, Niemeyer Suárez. Oscar Niemeyer, arquitecto brasilero. Entonces el brasileño, seguidor, y entonces tenemos competencia para Rogelio Salmona con este llamado Niemeyer, seguidor y gran promotor de las ideas de Le Corbusier. Es considerado uno de los personajes más influyentes de la arquitectura moderna internacional. Fue el primero en la exploración de las posibilidades constructivistas y la plástica del hormigón armado. En serio, exploró las formas, las posibilidades constructivas con el hormigón armado. Mejor dicho, toca ir a Brasilia a ver sus obras. Dentro de sus principales proyectos arquitectónicos se destaca la construcción de Brasilia como nueva capital del país en los años 60. Fue uno de los principales responsables de algunos iconos edificios públicos: Congreso Nacional, Catedral de Brasilia, Palacio Planalto, Palacio da Alvorada. Fue también uno de los principales responsables del equipo que diseñó la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, entonces, tenemos a este que le puede quitar el prestigio a nuestro Rogelio Salmona porque es latinoamericano, Oscar Niemeyer, pero nosotros nos vamos. Este movimiento no tiene el movimiento moderno. Este movimiento no tiene una designación homogénea en todos los países. En español se suele emplear el término de racionalismo, aunque en otros países dicho término se suele circunscribir al ámbito italiano. El racionalismo practicado por el Grupo 7 y el MIA, ¿qué pasa? En cambio, en esos otros países se suele emplear con más frecuencia el término estilo internacional.
Racionalismo, en otros países, estilo internacional, que tiene su origen en la exposición organizada por Henry Russell Hitchcock, Philip Johnson en el Museo Moderno de Arte de Nueva York en el 1932, en el libro publicado International Style del 1922, un término sinónimo fue movimiento moderno. Mira que el racionalismo pasó a estilo internacional y de estilo internacional pasó a llamarse movimiento moderno. Entonces, estos son procedentes del libro Pioneros del Arte Moderno, por el señor William Morris y Walter Gropius, Nikolaus Pevsner. Este último tiene un sentido más extenso. Además del racionalismo y el estilo internacional, los movimientos de la vanguardia de las dos primeras décadas, como el expresionismo, 1, cubismo, 2, futurismo, 3, neoplasticismo, 4, y el constructivismo, considerados en ocasiones genéricas como un pre-racionalismo o proto-racionalismo, antes del racionalismo o después del racionalismo. Me preguntaréis, oye, ¿qué es esto del neoplasticismo? ¿Qué es esto del constructivismo? ¿Tú qué te llamas constructor? Mira, el constructivismo ruso, en un movimiento artístico que tuvo lugar en Rusia durante el siglo XX, transcurren entonces desde el 21 hasta el 32 y tuvo un profundo desarrollo cuando los bolcheviques lograron la victoria de la revolución en el 17. Desde el 17 los bolcheviques están bien conocidos como la gran revolución social. Entonces, ¿estaban pensando en su identidad o qué? Los bolcheviques. Pues que lograron la victoria en la revolución del 17, también conocida como la gran revolución socialista, revolución bolchevique. El término construction art, arte para construcción, es apropiado por los artistas con la publicación Manifiesto Realista. A pesar de que ya fue antes en el estallido de la revolución, cuando Kazimir Malevich lo emplea en forma despectiva para describir las obras de Alexander Rodchenko. El constructivismo significó una identidad visual para el comunismo soviético, sí me queda claro, con el principal propósito de liberar este arte de la aristocracia y acercarlo al movimiento proletariado revolucionario. El propósito de este movimiento no era el crear arte con el fin de ser mostrado en galerías de arte, sino crear una amalgama utópica tanto que la arquitectura como del diseño como de la pintura utilizaban el arte como propaganda política y educativa, en contraposición a lo que venía siendo el neoclasicismo, el arte nuevo, Art Nouveau. Entonces estos se fueron a la oposición total del neoclasicismo con el constructivismo o cubismo o futurismo. Estos van a crear un estilo propio, ayudado de la geometría, simplicidad, formas geométricas, colores fuertes, líneas puras, iluminados por el cubismo, futurismo, con el propósito de expandir por toda Rusia ese mensaje socialista. Bueno, ya entendimos. Pero el neoplasticismo, ¿qué es el plasticismo? Pues es un movimiento artístico iniciado en Holanda en el 17, mientras que en Rusia estaban en socialismo, revoluciones los bolcheviques en el 17. Los holandeses, ¿en qué andaban? Pues está Piet Mondrian, movimiento artístico, con Piet Mondrian en el 17. El chino Piet Mondrian estaba en el 17, mientras los bolcheviques estaban allá en Rusia en el 17. También ha sido denominado constructivismo holandés por su paralelismo al constructivismo soviético. Está vinculado al nacimiento del arte abstracto y las demás vanguardias, especialmente como el cubismo y futurista. Las teorías que tienen su origen en las obras cubistas de George Black, Picasso en la teosofía, reivindican el proceso de abstracción progresista, en virtud del cual las formas se irían reduciendo a líneas rectas. Una forma, no, ahora son líneas rectas las formas. Las formas del arte, líneas rectas, horizontales, verticales. Y los colores negro, blanco, gris. Bueno, pero esto no me interesa, ya entendí. Bueno, sigamos. Así es como entonces existía el pre-racionalismo y el pro
proto-racionalismo, esta corriente busca una arquitectura fundamentada en la razón. Entonces tenemos influencia del constructivismo soviético. Y el holandés con Piet Mondrian, que son puras líneas. Entonces, líneas sencillas. Entonces, constructivismos, futurismos, en contra del clasicismo. Entonces, eso se traduce a una arquitectura como, pues así, simples, geométricas, grandes, basadas en formas geométricas como simple, materiales como el acero, el hormigón, el vidrio, métele acero, hormigón y vidrio, punto. A esa forma geométrica métele acero, hormigón y vidrio, ¿me entendés? Al tiempo que renunciaban a la ornamentación excesiva del barroco. No me le meta ornamento excesivo. Y otorgaba una gran importancia al diseño, que era igualmente sencillo, un diseño sencillo pero funcional. La arquitectura racionalista tuvo una estrecha relación con los adelantos de la tecnología y la producción industrial, especialmente por la defensa acérrima de dicha relación preconizada con Walter Gropius y la Bauhaus, desde la fundación del lenguaje formal de la geometría, como el cubo, el cono, el cilindro, la esfera. ¿Sí? Y defendía el uso de la planta. Úseme la planta, póngale fachada libre y la proyección del edificio de dentro hacia afuera, una proyección de adentro hacia afuera. ¿Cómo puede ser un edificio? Con una proyección desde adentro hacia afuera. Una de sus principales premisas era el funcionalismo. Le están llamando funcionalismo, estilo internacional, funcionalismo. Una teoría que postulaba la subordinación del lenguaje arquitectónico y su función sin considerar el aspecto estético. O sea, esto es como un lenguaje arquitectónico y su función, sin pensar en una estética o cualquier otra premisa secundaria. Es que estaban en contra del clasicismo. Funcionalismo, ¿sí? Por lo cual la forma de los edificios solo debe ser la expresión de su uso, expresión de su funcionalidad. ¿Cuál es su funcionalidad? Tal como indica su denominación, el movimiento moderno fue un estilo comprometido con los valores de la modernidad en paralelo a las denominadas vanguardias artísticas. Entonces, ¿qué hay? Ahora lo moderno se llama vanguardia, que se desarrollaban en ese momento en las artes plásticas. Fue un movimiento preocupado por la mejora de la sociedad. Están aquí que piensan mejorar la sociedad, por influir en mejorar la vida de la gente a través de un lenguaje innovador que supuso una ruptura con la tradición, sí. Supuso una ruptura con la tradición del arte, en busca de una nueva forma de construir, de una nueva forma de interpretar la relación del ser humano con su entorno y de buscar nuevas soluciones que solventase el problema del aumento de la población. Aumento de la población y en las grandes ciudades. Para ello se valió. ¿De qué se habrá valido? No solo de los aportes teóricos, las nuevas formas de concebir el espacio y de utilizar el diseño como herramienta para aunar funcionalidades y estéticas, sino también de los adelantos técnicos. Es que hubieron adelantos técnicos, industriales en la época, de la utilización de nuevas técnicas y nuevos materiales. Además de la arquitectura, este movimiento se interesó por el urbanismo y el diseño. También fomentó la teoría arquitectónica y la organización de los congresos y las conferencias para la difusión del nuevo movimiento, lo que se concretó en la Constitución del 28, en el Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna, CIAM, así como su cuerpo ejecutivo, el Comité Internacional de Resolución de Problemas de Arquitectura Contemporánea. Arquitectura contemporánea. Conviene analizar, en primer lugar, la terminología aplicada a este movimiento. Salvo pequeños matices, en general se puede considerar que racionalismo, estilo internacional,
movimiento moderno, son conceptos sinónimos. Como indica su etimología, racionalismo proviene de la razón y tiene su origen en la pretensión de una nueva arquitectura de racionalizar los procesos. Hazme el favor y me racionalizas ya mismo los procesos constructivos. ¿Cómo así que vamos a estar racionalizando el proceso constructivo? El racionalismo fue heredero de la Ilustración y heredero de la Revolución Industrial, la culminación de un largo proceso de aplicación en la arquitectura de los nuevos procesos de mecanización iniciadas en la era industrial. Este proceso evolucionó en paralelo a los avances sociales, con un cierto componente utópico de aplicaciones de los valores de la arquitectura y del urbanismo a la mejora de la sociedad, la industrialización usada de forma racional. Industrialización de forma racional. Industrialización de forma racional. ¿Te parece que hayan usado la industrialización de forma racional? Serviría, según los teóricos del movimiento, para solventar las injusticias sociales y crear un entorno urbano que englobase de forma óptima a la mayoría de la población. Algunos historiadores apuntan al origen del término a esta frase que escribió el señor Erwin Piscator. A ver, Erwin, sorpréndenos, Erwin. Vamos. La nueva arquitectura no debe ya influir sobre el espectador por la vía meramente sentimental. No debe especular más sobre la disponibilidad emotiva, sino más bien que dirigirse de manera totalmente consciente a su razón. Dirígeme hacia la razón, Bauhaus. Dirígeme a la razón, Bauhaus. El término estilo internacional. Término moderno. Internacional. Racionalización. Tenemos al arquitecto Henry Russell Hitchcock y Philip Johnson en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el 32. ¿Me estás hablando del 32? Pese a su ambigüedad, el término hizo fortuna. Ese término hizo fortuna. Es el más empleado en el ámbito anglosajón para designar la fase más ortodoxa del racionalismo. Para Hitchcock y Johnson, el estilo internacional englobaba, sí, tenemos eso, las producciones más sintomáticas, tanto el racionalismo como el neoplasticismo, caracterizadas en un lenguaje racional basado en la producción industrial. Estaban pensando en esa cantidad de producción industrial que se les había venido encima. En ocasiones se circunscribe términos racionales para Europa, mientras que el estilo internacional describe más Estados Unidos. Otro término utilizado en este contexto es el internacionalismo, procedente de el señor dueño de Bauhaus, Walter Gropius. El término movimiento moderno procede del libro de los pioneros de Walter Gropius y también del señor Nikolaus Pevsner. Sería más inclusivo, ya que aglutinaría el racionalismo con, métele al racionalismo, métele expresionismo, métele cubismo, métele futurismo, métele neoplasticismo, métele constructivismo. O sea, al lo que era racionalismo, métele 1, 2, 3, 4, 5 tendencias más, consideradas genéricamente como un pre-racionalismo o como un proto-racionalismo, porque le metieron 5 tendencias más encima. La intención del autor era señalar la convergencia de varias corrientes estilísticas hacia una nueva forma de concebir la arquitectura durante la primera década del siglo XX. Según Pevsner, es esencial comprender el movimiento moderno como una síntesis del movimiento manualidades de Morris, el desarrollo de la construcción en acero y el Art Nouveau. ¿Qué es esto de meterle a la construcción de acero algo llamado el Art Nouveau? ¿Cómo es eso del modernismo y el Art Nouveau? Fue la corriente de la renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX y a principios del XX, durante el periodo denominado el fin del siglo y la bella época. En distintos países recibe diversas denominaciones el Art Nouveau. ¿Me vas a hablar de mí del Art Nouveau? En distintos países recibe diversas denominaciones. La más extendida es el Art Nouveau, arte nuevo, de origen francés, pero usada también en los países anglosajones, nórdicos, germánicos, hispánicos. Junto con esta denominación recibe otros nombres según el área geográfica: modernismo en España y en Hispanoamérica, Jugendstil en Alemania,
ok, países anglosajones, Neue Kunst, bueno, el estilo Liberty en Italia. ¿Que por qué le ponen Liberty? Porque están en Italia y terminan en I, entonces muchas libertades. El uso común de los términos modernistas no se refiere a este movimiento artístico, sino genéricamente a las vanguardias de arte moderno. El modernismo hace referencia a la intención de crear un arte nuevo, claramente, joven, libre, el arte por el arte, que representará una ruptura con el estilo dominante de la época tanto en la tradición academista, historicista, eclecticista, como en la ruptura del realismo y el impresionismo. En la estética nueva que se trató de crear predominaba la inspiración de la naturaleza a la vez que se incorporaba materiales novedosos de la revolución industrial. Así como vino la revolución industrial con un montón de vainas, entonces al racionalismo le metieron 5 tendencias artísticas, entre las cuales estaba cubismo. ¿Qué más estaba? Cubismo, futurismo, en fin. Entonces, como el acero y el cristal, superando la pobre estética de la arquitectura en hierro de mediados del siglo XIX. Antes estaba la arquitectura en hierro de mediados del siglo XIX. Dos ideas son fundamentales para entender la cultura moderna. Que está emergiendo, la conciencia que el futuro ya ha comenzado. Hey, modernistas, ya el futuro ya comenzó. ¿Que se relaciona con qué? Con el concepto de progreso. Y la convicción de que para tener futuro no sirven las pautas o doctrinas de etapas anteriores, sino que se necesita crear su propia norma. Háganme el favor y piensen en las normas del modernismo. Existe la ruptura con el pasado y el arte clásico, y las apuestas con el futuro desde el mismo presente. Mira, en gran medida estas aspiraciones se basaron en el trabajo de la estética de Claude Nicolas Ledoux, Eugène Viollet-le-Duc, John Ruskin, William Morris en Reino Unido, que proponían democratizar la belleza. Vamos a democratizar la belleza, vamos a socializar el arte en el sentido de que hasta los objetos más cotidianos, tuvieran un valor estético. El Art Nouveau, objetos cotidianos, démosle un valor estético a los objetos cotidianos, eso es el Art Nouveau, fueran accesibles a toda la población, aunque sin utilizar las nuevas técnicas de producción masiva que impedían el desarrollo del buen arte artesanal. El modernismo no solo se dio en las bellas artes, también en la pintura, escultura, arquitectura, sino también en las artes aplicadas, artes decorativas, artes gráficas, diseño, mobiliario. ¿En serio? Cerámica, azulejería, lámparas. ¿En serio? Se fue hacia el diseño de interiores, se fue inclusive cristalería, cerámicas, azulejerías, lámparas. Todo eso era Art Nouveau y todo tipo de objetos útiles en la vida cotidiana, incluido el mobiliario urbano. No, mira, cuando hablas de mobiliario urbano, ¿qué es el mobiliario urbano? Es un conjunto de objetos, equipamientos instalados en la vía pública para varios propósitos. En este conjunto de mobiliario urbano se incluyen bancos, papeleras, barreras de tráfico, buzones, volardos, baldosas, empedrados, paradas de transporte público, cabinas telefónicas. Generalmente son instalados por los ayuntamientos para el uso del vecindario o bien adjudicándolos a un privado para que éste obtenga beneficios explotando la publicidad. Las variables más importantes consideradas en el diseño mobiliario es que lo hacían pensando en la publicidad. Publicidad urbana, cómo este afecta la seguridad de las calles, la accesibilidad al vandalismo, los elementos urbanos identificados en la ciudad a través de ellos. Podemos ver, lo reconocemos, el diseño de un mobiliario urbano que responda y se adecue a los espacios coloridos y los usos de la sociedad demanda es una tarea muy comprometedora. Para ello es fundamental la comprensión del medio y una lectura clara, detenida
de su comportamiento dentro de un marco. Mas si se trata de una ciudad monumental o una ciudad histórica, con peculiaridades específicas, pueden ser áreas recreativas. No digo que no, son consideradas mobiliario urbano. Puede ser la acera modular que facilita el tránsito entre el transporte público, un desnivel. Dado que la mayoría de los artículos del mobiliario urbano son de naturaleza utilitaria, las autoridades generalmente se mantienen actualizados y los reemplazan regularmente. Debido a esto, los muebles antiguos, anticuados, obsoletos, incluso no funcionales, pueden ser raramente vistos. Tienen una fascinación especial e inspiran nostalgia. Le metió una cubierta de vitral. Vitral, sí. El Parque Tiergarten tiene una colección de farolas antiguas de todo el mundo, tanto de gas como eléctricas. El mobiliario urbano diseñado para resistir el vandalismo de Latinoamérica. Entonces se hacen diseños para que el vandalismo no les pueda hacer daño. Entonces, las figuras geométricas grandes, simples, pin, grandes figuras geométricas. El mobiliario urbano en sí se ha convertido en una parte importante de las identidades de las ciudades, de los países, tanto que uno puede reconocer la ubicación de este diseño. Las cabinas telefónicas de Londres, rojas, los buzones residenciales de Estados Unidos, las luces de la calle y las entradas del metro de París, las empedradas ciudades de Barcelona, Bilbao. Por supuesto, están hablando de mobiliario urbano. Mobiliario urbano, espacio público, baños públicos. Las fuentes públicas. ¿Me quieres hablar a mí de fuentes públicas? Para integrar el agua potable a los bebedores, a los caños. Son diversos aparatos, artificios o ingenios hidráulicos para el abastecimiento del agua potable de uso comunal o un uso utilitario. Muy bien. Pilas pequeñas suelen estar dotados de caños, grifos, surtidores de agua. Sí, se encuentran distribuidos en las calles, en los parques, en las plazas, en los jardines. Las variadas tipologías de antiguos caños, fuentes comunales del agua potable, los pilones y accesibles también para que pueda beber el ganado con flujo, primitivos sistemas de pistón y palancas de bombeo. Fue sustituida de manera progresiva en las poblaciones de bebederos o fuentes de grifos de palomillas primero, más tarde por lo más modernos grifos manuales de la pinza y otros artilugios. El contacto, la célula fotoeléctrica lectora. No, ahí sí yo no sé qué es la célula fotoeléctrica lectora. ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes ilustrar un poquito sobre la célula fotoeléctrica lectora? Claro, célula fotoeléctrica lectora. ¿Qué viene a ser esta vaina? Mira, la célula fotoeléctrica lectora o sensor fotoeléctrico. Es un dispositivo que detecta la presencia y ausencia y características de objetos al medir cambios en la intensidad de la luz. Funciona mediante el emisor de luz, foco, LED, láser y un receptor. ¿Cuál es el receptor de la luz? El fototransistor. ¿Quién es el que recibe la luz? El fototransistor. La fotoresistencia. Fototransistor. Es esencial para automatizaciones industriales, robóticas, conteo, control, operaciones en barreras, reflexiones y detecciones directas. ¿Me entendés? Bueno, el fototransistor, no se te olvide, debe ser todo un fototransistor para recibir la luz de los demás, para recibir la luz. Vuélvete un fototransistor. Barrera, el emisor y el receptor están separados. Un objeto interrumpe el haz de luz. La reflexión, retroreflexión, el emisor y el receptor en la misma unidad. La luz rebota en un espejo. La luz rebota directamente sobre un objeto. Incluyen una fuente de luz. Fuente de luz
y un componente fotosensible, como lo es fototransistor, que convierta la energía lumínica en ¿qué? En una señal eléctrica. Ya te volviste otra vez al eléctrico. De la energía lumínica, el fototransistor está en energía lumínica, necesito que me la conviertas en señal eléctrica. Fototransistor, ¿qué está pasando? Actúa. La robótica, sí, con la detección de obstáculos, el control de las posiciones, las navegaciones. La industria, con los empaquetados, manipulaciones, clasificación por color y forma. Seguridad conexionando. Estos sensores son capaces de operar en entornos hostiles y permiten una detección precisa sin contacto físico. Mira lo que hace una célula fotoeléctrica lectora, un sensor fotoeléctrico industrial, diseñado para tareas de detección. Detecta la luz, fototransistores, como la lectura del código de barras. Hazme el favor, esta maquinita que detecta lectura de código de barras. Llámalo entonces como sensor fotoeléctrico, sensor fotoeléctrico para lectura de código de barras, la detección del objeto en movimiento o la lectura de marcas. Estamos muy sensores fotoeléctricos de lectura de barras. Claro. Bueno, entonces, todo esto nos habla de la capacidad del hombre de dominar desde el principio. Digamos acá, sensores fotoeléctricos que, sin tener el emisor cerca al receptor, lo hacían a través de espejos para que la luz se convirtiera en electricidad. Ahora lo han llamado como. En la aplicación industrial se está utilizando tres tipos de sensores fotoeléctricos que difieren en cómo se configura el emisor y cómo estás tú recibiendo la luz. Luz, bebé. Fotoeléctrico, como una fotoeléctrica. Una fotoeléctrica. Transistor. Transistor. Mira, te voy a explicar algo. Sensores de barrera. Consiste en un emisor y un receptor, separados y alineados. Un objeto es detectado cuando interrumpe el haz de luz. Se detecta porque se está interrumpiendo el haz de luz. Que nada. Haz de luz. Bueno, tenemos eso, the thought beam. Thought beam. Thought beam. Bueno, sensores autorreflexivos. Un sensor autorreflexivo. Reflective with reflector. El emisor y el receptor están en la misma carcasa, tanto el uno como el otro en un mismo lugar. Y un reflector. Entonces, ¿que el reflector es el espejo o qué? Especial. Se coloca enfrente. Entonces, está en un solo lugar el emisor, el receptor, y se pone un espejito especial. El objeto es detectado cuando interrumpe el haz reflejado por el reflector. Vas a interrumpir el haz del reflector.
Ok, vamos a ver. Tenemos entonces sensores de reflexión difusa. Similar al anterior, pero no requiere un reflector. Como es reflexión difusa, el sensor detecta la luz reflejada. Sí, detecta la luz que se está reflejando directamente por la superficie del objeto mismo. Por su misma superficie se detecta la luz reflejada. La luz. Bueno, ahí vamos. Todos otra vez. ¿Cuál es la aplicación? Estos sensores se emplean en una amplia gama de aplicaciones automatizadas, desde la seguridad, en portones eléctricos, hasta sistemas de control industrial. Portones eléctricos. ¿Me quieres explicar qué es eso? Portones eléctricos. ¿Qué es esta vaina? Portones eléctricos, mira. ¿Qué es eso? Me estás jodiendo. ¿Estás hablando de portones? ¿Y cuánto cuesta? ¿Qué es un portón primero? Un portón, también conocido como un portón automático, es un sistema de entrada que permite abrir, que permite cerrar una puerta. Yo soy entonces como un sistema de puerta abierta. Un portón o una valla de forma automática mediante un sistema eléctrico, electrónico. Portón eléctrico. Abierto. No venga, no llegue. Cierre. Fuera. Fuera. Bueno, muy bien. Tenemos la lectura de códigos de barra. Los códigos de barra, los sistemas de visión avanzados de los lectores láser. Entonces, sistemas de visión. Sistemas de visión. Visión. Visión avanzada. Sensores que operan. Y el precio aproximado para automatizar varía entre 1.500 y 14.000. El costo aproximado de la automatización de portones varía en función de un sistema seleccionado. Características y dimensiones del portón. Bueno, el portón eléctrico es un sistema de entrada que permite abrir y cerrar puertas. Un portón o una valla de forma automática. En tu sistema eléctrico, ¿cuánto cuesta un portón eléctrico? Que el portón eléctrico para el conjunto, bueno, está entre 300 y 900 para un proyecto residencial. Pero en portones grandes o con adaptaciones eléctricas complejas puede subir. Buen rango de instalaciones para saber cuánto cuesta un portón eléctrico. Punto residencia. $900. Cuando llegue el amor. Abra la puerta. Bueno, muy bien, gracias. Ahora tenemos que repasar lo que es la lectura de códigos de barra. Sistemas de visiones avanzados, los lectores utilizan sensores de luz para interpretar patrones de luz. Ya entonces a estos portones electrónicos se le permite sensores de luz para interpretar los patrones de luz reflejados en los códigos de barra. Entonces, sensores de luz para interpretar patrones de luz reflejada. Sensores de luz
que interpretan la luz reflejada. Bueno, entonces, detección de colores marcas. Existen fotocélulas. ¿Qué es esto de también detectar colores o detectar marcas? Existen fotocélulas cromáticas específicas, como, como la fotocélula cromática TS80 marca Macesa, que puede detectar colores o marcas impresas específicas en línea de producción. Mira, pero ya pueden detectar marcas y colores. Sí, fotocélula cromática. Fotocélula cromática TS80. TS80 marca Macesa. Macesa. Ey, pero Macesa. Bueno, entonces, muchachos, también hay otra industria como el conteo. Está también para pensar en posicionarse. Se utiliza para contar vehículos en la carretera. Productos en cintas transportadoras. Productos en las cintas transportadoras, asegurando un posicionamiento preciso sin contacto directo. Marcas destacadas. Sí, también están a manera de conteos, a manera de posicionamiento. Se utilizan para contar vehículos en las carreteras. Están contando vehículos o productos en cintas transportadoras. Puede contar vehículos en carreteras. Productos en líneas de acceso. Mejor dicho, preséntate ya mismo. Los productos para, entonces tenemos un entorno industrial muy grande. Los productos para uso industrial suelen tener características de durabilidad, como carcasas, grados de protección. ¿Qué carcasa y qué grado de protección tiene? Bueno, entonces hasta aquí un muy buen acercamiento. Grados de protección que le hacen adecuados para entornos exigentes. ¿Qué tenés? Para entornos exigentes. Digo, estoy encendido. Bueno, hasta aquí estuvo bien.